una alfombra y ponen un medio de cultivo, ustedes van a ver en este caso que hay hongos. Si van a, de repente tienen un closet completamente cerrado y de repente van a los lugares más oscuros, de repente ponen una placa Petri con su medio de cultivo, entonces nosotros vamos a encontrar en este caso en la parte de hongos, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir que los hongos van a estar en todas partes, ¿no? Pueden estar en el medio ambiente, en el medio ambiente tenemos una cantidad de hongos, si ustedes abrieran una placa en su casa, en una oficina, en una biblioteca, ¿no? En la aula de clase, en los laboratorios, vamos a ver que van a crecer diferentes tipos de hongos, ¿no? Que son los hongos ambientales y que les decía que hoy revista importancia porque están produciendo en este caso tipo de alergia. Entonces, la omnipresencia quiere decir que están en este caso en todos lugares, ¿no? Entonces, el objetivo de esta práctica, si bien es cierto, no lo vamos a hacer en este caso presencial, es demostrar que los hongos se encuentran en diferentes ambientes, ¿no? Como objetivos específicos es aplicar diferentes medios de cultivo en el aislamiento de los hongos en las diferentes muestras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también hongos en diferentes sitios, pero que a veces también ciertos medios de cultivo le favorece el crecimiento si nosotros vamos a utilizarlo, ¿no? Una vez que uno aísla, en este caso, los hongos de las diferentes muestras, es muy importante reconocer la morfología de los hongos en los diferentes medios de cultivo, ¿no? Entonces, la competencia en este caso a desarrollar es describir los hongos que se encuentran en los diferentes ambientes utilizando los procedimientos específicos, es decir, los procedimientos que se necesita o se requiere en este caso para poder aislar, en este caso, los hongos, ¿no? Entonces ya conocemos que los hongos pueden ser unicelulares como las levaduras, los mohos generalmente son filamentosos y que en este caso también podemos tener los filamentosos que tienen carpóforo, generalmente son las setas, ¿no? Sin embargo, aquí estos medios de cultivo van a estar enfocados más para las levaduras y para los mohos, ¿no? Entonces los hongos, como les decía, son omnipresentes y cosmopolitas porque se encuentran también en todos sitios, en todos lugares, ¿no? En diferentes tipos de estaciones podemos encontrar y pueden aparecer prácticamente en cualquier sitio. Y la importancia es que pueden alimentarse de lo más, como dice, inosospechados, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que ellos tienen una batería enzimática que le permite, en este caso, obtener principalmente su fuente alimentaria, porque estas enzimas van a comenzar a degradar y luego ellos van a absorber los tipos de nutrientes que pueden ser, porque la mayor parte a veces son enzimas extracelulares, ¿no? Se conocen, miren, más de 80.000 especies de hongos, y aunque todavía a veces posiblemente no han podido describirse muchos más, porque la identificación de los hongos no es tampoco fácil, si bien es cierto, nosotros lo podemos observar, ¿no? La característica macroscópica, la característica microscópica, pero dentro de los géneros hay diferentes especies que a veces va a ser que solamente a veces un carácter lo puede diferenciar. Por eso aquí en los hongos tenemos que tener mucha expertise para poder nosotros decir, ahora con la biología molecular posiblemente ya se nos abrió un buen camino para poder identificar muy fácilmente el tipo de hongo. ¿Por qué? Porque a veces utilizando el microscopio, a veces podemos decir, sí, es un aspergillus porque lo vemos, pero no podemos decir qué tipo de aspergillus es un níger, un flavus, un ocracius, ¿no? Hay cantidades de aspergillus, entonces tenemos que, en este caso, que tener en cuenta. Pero la biología molecular nos va a abrir este gran mundo, en este caso, para poder identificar de acuerdo a su batería genómica que puede tener, ¿no? Entonces, la mayor parte de los hongos son saprófitos, ya sabemos que componen la materia muerta y juega un papel de vital importancia en el mantenimiento de los ecosistemas, inclusive importante en el reciclado de la materia orgánica, que luego podrá ser utilizado, les decía, por los vegetales e incluso otros organismos vivos que se encuentran en el suelo, ¿no? Por otro lado, generalmente también es importante porque hay miles de especies que parasitan en las plantas. De hecho, que los hongos son los fitopatógenos por excelencia. Yo les comentaba en la parte teórica que la mayor parte de enfermedades que se dan en las plantas son por hongos. Si bien es cierto, hay bacterias, en este caso hay virus, ¿no? Y hay otros que pueden ser nematos, que también pueden causar enfermedad del tipo de planta, ¿no? Entonces, los hongos generalmente son aquellos que son los que por excelencia son fitopatógenos, ¿no? En comparación, solo unos 50 especies provocan enfermedad, generalmente micosis en humano, mire. Otros hongos viven en simbiosis mutualista, que hemos visto los líquenes, las micorrizas, principalmente, ¿no? Y le decíamos que los líquenes hoy en día se está trabajando mucho, ¿no? Inclusive le decía que hay congresos de liquenología, inclusive también en caso de micorrizas, ¿no? Y hoy en día, en este caso, las micorrizas, utilizarlos aparte también como promotores de crecimiento, favorecimiento del tipo de suelo, ¿no? En suelos principalmente que son salinos, están utilizando este tipo de micorrizas que es un factor importante, ¿no?
Entonces, la práctica totalidad de los hongos conocidos son terrícolas, lo que quiere decir se encuentran en el suelo, en este caso, aunque también hay especies acuáticas, pero le decía que esos son los más ancestrales, ¿no? Entonces, la mayor parte no es lo que vamos a tener en la parte de agua salada, sino generalmente en agua dulce, ¿no? Entonces, en la Tierra vamos a ver que aparecen en todos los hábitats y sus modos de vida le permiten explorar cualquier medio siempre que encuentre, en este caso, materia orgánica, ¿no? Asimismo, ocurre en los medios acuáticos, donde la multitud de organismos, por si algas, peces, crustáceos, pueden ser parasitados inclusive, en este caso, por estos hongos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver la omnipresencia, si vamos a encontrar en todo sitio, ¿no? Cada especie tiene su propio ciclo y la influencia del clima es determinante. Y este también es un factor muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, la influencia del clima, porque los hongos, de acuerdo a la parte fisiológica de su temperatura, realmente estos no soportan realmente temperaturas muy altas. Entonces, aquí reviste la importancia, porque si nosotros queremos aislar hongos, generalmente en la parte agrícola, que son antagónicos, promotores de crecimiento, es bueno que nosotros lo aislemos del propio hábitat. ¿Por qué? Porque ya estos hongos generalmente se han adaptado a las condiciones ecológicas que tiene el medio. Porque a veces sucede que compramos generalmente este tipo de cepas para poder agregar a nuestros cultivos, y de repente esta cepa de repente ha sido aislada, vamos a suponer un extremo que sea de Puno, vamos a suponer, ¿no? Y lo pongamos acá en Anica, entonces los climas son completamente diferentes, ¿no? Y a veces, cuando a veces se hacen trabajos o estudios, vamos a suponer que dicen, no, esto no está funcionando. Entonces, a veces los trabajos de investigación, entonces están abocados generalmente también a buscar, en este caso, los microorganismos, los hongos que son, en este caso, autóctonos del propio lugar, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que cuando nosotros queremos decir autóctonos, quiere decir que se debe de aislar de suelos vírgenes, ¿no? No de suelos que de repente hemos agregado un controlador biológico, pero ese controlador biológico no es autóctono, sino es que nosotros hemos agregado y cuando queremos nuevamente en el suelo, y en el suelo vamos a aislar el mismo microorganismo que hemos agregado, ¿verdad? Entonces, en este caso son los autóctonos los que debemos tener, ¿no? Las temperaturas también deben ser suaves, con un alto grado, en este caso, de humedad. Si bien es cierto, los hongos generalmente necesitan menos cantidad de agua que las Hola. bacterias, entonces en este caso también ¿Qué? tenemos que ver el alto grado de humedad. ¿Alguien está con su micro prendido, por favor? ¿Se lo apagan? ¿O es que quieren preguntar algo? Al igual que los animales, son organismos heterótrofos, pero mientras que los animales ingieren su comida, los hongos lo absorben. Les decía que son absortivos, ¿no? Pueden ser saprófitos, simbiontes, en este caso de parásitos, ¿no? Entonces le decía que los hongos se pueden encontrar en todas partes. Uno de estos, en este caso, es causando enfermedad. En humanos, en este caso, se encuentra causando enfermedad principalmente. Ya hemos hablado de lo que tenemos micosis, en este caso superficial, que puede ser por ser una pitiriasis versicolor. Podemos tener aquellos que van a causar dermatomicosis, ¿no? Como en este caso que vamos a ver que ataca al pelo, al piel y la uña, ¿no? Podemos tener micosis en este caso subcutánea, ¿no? Como el caso de Sprottichenki, ¿no? Y micosis, en este caso, sistémicas o profundas, que se adquiere por inhalación. Y hay otro grupo que también son micosis oportunistas, que cuando nuestro sistema inmune generalmente es bajo, vamos a adquirir, en este caso, enfermedad. Entonces, los hongos revisten importancia y vamos a ver que pueden entonces también infectar diferentes partes de nuestro organismo, ¿no? Igualmente, generalmente también en los animales, ¿no? En los animales domésticos, en los animales generalmente que a veces vamos a ver que se utilizan para la alimentación humana a veces, ¿no? E inclusive también si ustedes ven acá, también en este tipo de animales que vamos a ver, miren, cómo generalmente pueden enfermar también los hongos a este tipo de animales, ¿no? Entonces, hoy en día generalmente tipo reptiles, ¿no? Por decir, es muy importante, por decir, en los zoológicos, ¿no? Que los hongos generalmente por el mismo contacto que pueden tener los animales, generalmente puede haber inclusive hasta una zoonosis, ¿no? Lo que quiere decir que es devastador, ¿no? Por decir, en animales como cuyes, conejos, generalmente que tienen este tipo de pelaje y que se cultivan en granjas, si alguien tiene este tipo de micosis, vamos a ver que esto va a contaminar generalmente a toda la camada o a todo lo que vamos a tener. Y esto es una de las características que se pueden ver, es un tipo de alopecia, pérdida de pelo, que sucede en los animales, ¿no? Los hongos en las plantas también pueden producir generalmente signos o síntomas, ¿no? Los signos son los que nosotros podemos observar y los signos generalmente son aquellos que pueden producir, por decir, una clorosis, un marchitamiento, ¿no? Esos son los síntomas, pero los signos sí podemos a veces apreciar principalmente al tipo de hongo, ¿no? En los insectos también, y una peculiaridad que tienen los insectos es que
cuando el hongo ataca al insecto, vamos a ver que el insecto generalmente va a emerger por los espiráculos, ¿no? Y por lo tanto ustedes van a ver que los insectos se van a momificar. Si ustedes ven acá, porque miren los hongos que en este caso va a producir, en este caso aquí lo que estamos observando es un signo, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros estamos viendo el hongo generalmente que ha emergido, ¿no? Y esto es importante para el control biológico generalmente en la parte agrícola, ¿no? Los hongos generalmente también son importantes. Les decía, hay hongos fitopatógenos, que también el fitopatógeno quiere decir que causa también enfermedad, en este caso a los frutos, que en este caso podemos comerlo, pero también a alimentos generalmente que son procesados, ¿no? Entonces podemos observar en este pan, miren, qué es lo que vemos acá, generalmente que ha invadido el hongo. Posiblemente esta contaminación de los alimentos se deba a veces los panes, y eso es muy frecuente en panes de moldes, ¿no? En los panes que generalmente son a veces un poco industrializados. Lo que sucede es que en este caso, generalmente todo el pan que es largo, a veces lo empaquetan cuando esto todavía está húmedo. Ustedes saben que cuando sale hay calor y ese calor generalmente que vamos a ver hace que cuando se enfríe generalmente esté un poco húmedo. Entonces hay que enfriarlo primeramente, no en el calor, porque si está caliente y ustedes lo ponen dentro de una bolsa, realmente ese calor generalmente va a generar humedad. Y nosotros de todas maneras el pan lo van a sacar y está en contacto con el medio ambiente. Posiblemente ingresó, le dio las características de humedad para que una espora pueda ingresar y como está húmedo, ustedes van a ver que el pan generalmente comienza a ponerse, en este caso, de que esté color verde porque hay enmohecimiento, ¿no? Las frutas es muy frecuente. Miren que las frutas generalmente también tienen, todas las frutas o todos los vegetales tienen también su forma protectora, por decir las naranjas, los limones, las pecanas, inclusive los tomates generalmente tienen una forma de protección que es la cáscara. La cáscara le va a evitar generalmente que ellos puedan, en este caso, contaminarse. Pero, ¿qué sucede cuando en este caso un hongo generalmente ha ingresado acá? ¿No? Inclusive acá está el maíz. En este caso, ustedes pueden ver que a veces nosotros la cáscara aparentemente puede estar, en este caso, con la cáscara íntegra, pero en ese lapso que uno generalmente a veces traslada el tipo de alimento, puede haberse producido pequeñas fisuras pequeñísimas, pero eso hace que en este caso haya disponibilidad de agua. Y si hay esporas acá, entonces vamos a ver que este hongo ha tenido la capacidad de poder crecer y más bien las frutas, porque son pH ácido, favorece el crecimiento en este caso de los hongos, ¿no? Por eso ustedes en las frutas pueden ver que no son contaminadas por bacterias, principalmente la contaminación y la alteración, el deterioro que se hace en este caso en frutas es por mohos. ¿Por qué? Porque la fruta le está proporcionando las fuentes carbonadas, generalmente el azúcar, pero además le está proporcionando el tipo de pH ácido. Y eso permite, miren, el crecimiento del tipo de hongo. Por eso a veces hay frutas que son muy susceptibles, ¿no? Porque la cáscara es muy finita. Entonces, por decir un higo, una fresa, ¿no? Inclusive un durazno, generalmente ustedes van a ver que al chocarse, generalmente, a veces puede en este caso rozarse y esos son más fáciles de contaminación, ¿no? El maíz también, que se puede contaminar a veces en el mismo sitio de cultivo, pero también puede ser en los almacenes, ¿no? Cuando los almacenes generalmente, en este caso, hay gran cantidad de humedad y esa gran cantidad de humedad favorece que haya agua disponible para que los hongos que se encuentran en el almacén puedan contaminar algo, ¿no? Entonces, miren factores importantes. En los ambientes también son factores muy importantes que podamos tener. Si ustedes a veces observan en las esquinas, ¿no? En los techos posiblemente, ¿no? Ustedes van a ver que se forma en este caso una coloración media negruzca, media verdosa. Esto quiere decir que aquí generalmente hay hongos, ¿no? Entonces, esta apariencia negra es que en este caso hay crecimiento de hongos. Ustedes a veces en las mismas duchas generalmente ven acá unas cositas negras, aunque ustedes quieren limpiarlo, ahí está negro. ¿Por qué? Porque le decía que los hongos tienen adaptado su crecimiento a diferentes, sus nutrientes generalmente que ellos utilizan, hacen que ellos puedan estar creciendo. Y miren que hoy día se está trabajando mucho en este tipo de hongos ambientales porque en las mismas casas pueden causar cierto tipo de alergias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aislar generalmente estos tipos de hongos que nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces, nosotros, en este caso, vamos a trabajar. Si nosotros queremos, por decir, hacer un aislamiento de un alimento o de un suelo, entonces vamos a hacer, en este caso le estoy dando un protocolo cómo podemos trabajar, porque en la parte alimentaria generalmente hay diferentes normas para poder aislar generalmente alimentos de suelo,
modos de alimentos, porque esas son normas generalmente que se expenden con la finalidad de nosotros poder decir si un alimento está apto o no está apto. Entonces hay metodologías estándares. Aquí solamente les estoy dando si nosotros queremos saber si tiene hongos o no tiene hongos. No es para emitir en este caso un dictamen, ¿no? Igualmente en el tipo de suelo. Entonces, si nosotros tenemos, se recomienda trabajar con 10 gramos del alimento o 10 gramos en este caso del suelo. Entonces, como el alimento generalmente, en este caso, se trata de un alimento que es sólido, ¿no? Y el suelo generalmente también es polvo, en los alimentos a veces se recomienda generalmente homogenizar el tipo de muestra, ¿no? Pero vamos a poner 10 gramos y le vamos a poner en 90 mililitros de un agua destilada. Si en alimentos se utiliza no agua destilada, generalmente se utiliza un agua peptonada, ¿no? Sin embargo, como es una práctica que queremos demostrar solamente la omnipresencia, podemos hacerlo en agua destilada para nosotros poder, en este caso, el alimento o el suelo, hacer una dilución, porque ustedes no van a poner el suelo como está o el alimento como está, ¿no? Entonces, primeramente hay que hacer la dilución. Entonces, cuando nosotros ponemos 10 gramos o 10 mililitros del alimento suelo con 90 mililitros de agua destilada, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una dilución, ¿no? Entonces, esto se homogeniza y como a veces la cantidad de hongos es tan grande, a veces, entonces no, hay que hacer y proceder a las diferentes diluciones, ¿no? En este caso se utiliza una solución salina al 0,85% o también se puede seguir con un agua destilada, no hay problema en ese caso, ¿no? Entonces, si aquí nosotros hemos puesto 10 gramos con 90 mililitros de agua, quiere decir que tiene una dilución 10 a la menos 1. Entonces, en este tubito ya no tengo 90 mililitros, sino voy a tener en estos tubitos 9 mililitros de solución salina. Y de este tubo que ustedes están viendo acá, yo voy a pasar 1 mililitro al segundo tubo, y entonces estoy haciendo una dilución 1, en este caso, sobre 100, lo que quiere decir que 1 o 1 sobre, en este caso 1 sobre 9, pero que quiere decir 1 sobre 100, quiere decir 10 a la menos 2. Y así sucesivamente yo voy a ir, en este caso, haciendo la dilución. Yo homogenizo esta dilución, que ella esté en 10 a la menos 2, y si saco 1 mililitro y le pongo en 9 mililitros, estoy haciendo una dilución 1 sobre 1000. Y si de acá estoy sacando 1 mililitro, estoy colocando en 9 mililitros, en este caso 1 sobre 10.000, ¿no? Entonces, así puedo ir trabajando. Cuando queremos hacer dilución principalmente el suelo, tenemos que ver también la procedencia, ¿no? Por eso ahí el biólogo tiene que ver, ¿no? De repente hay suelos que tienen mucha materia orgánica, y entonces cuando hay mucha materia orgánica se supone que va a haber mayor cantidad de abundancia, en este caso, del tipo de suelo. Igual que en los alimentos también podemos determinarlo, ¿no? Entonces ahí ya viene la expertise del biólogo, qué cantidad. Aunque se recomienda hacer todas las diluciones para que nosotros después podamos, en este caso, ver el aislamiento, en este caso, de suelo. Entonces, primeramente tenemos la dilución. Ya hicimos nuestra dilución. Ahora, ¿cómo yo lo voy a observar el hongo? ¿Por qué? Porque voy a utilizar un medio de cultivo, ¿no? Entonces, en los medios de cultivo podemos utilizar, generalmente, en este caso, para alimentos, se puede utilizar, en este caso, el glucosa extracto de levadura oxitetraciclina, se puede utilizar el agar-diclorán rosa bengala cloranfenicol. Hoy en día se está trabajando, y por eso le decía que en alimentos hay, en este caso, de acuerdo a las normas y de acuerdo a la actividad de agua que tenga el alimento, podemos utilizar los medios de cultivo, ¿no? Entonces, el agar-diclorán rosa bengala cloranfenicol o el agar-glucosa extracto de levadura oxitetraciclina nos permite generalmente, o son más utilizados en este caso para el aislamiento, en este caso, de hongos de alimentos, ¿no? Entonces, ahí es. ¿Por qué? Porque a veces en este agar-diclorán rosa bengala, generalmente ustedes van a ver que hay hongo generalmente como el mucor, por decir, que se expande, ¿no? Si ustedes, un alimento o en cualquier suelo, ustedes tienen mucor, generalmente el mucor crece rápidamente y invade la placa y a veces no permite hacer el recuento generalmente de los otros hongos, ¿no? Entonces el diclorán rosa bengala tiene esa peculiaridad de que podamos ver las colonias en este caso aisladas. La glucosa oxitetraciclina también. Y miren que tiene que darse cuenta acá que aquí tenemos cloranfenicol y aquí tenemos cetraciclina, lo que quiere decir que en este caso generalmente, ¿para qué se utiliza esta parte de acá? Se utiliza en este caso con la finalidad de inhibir a la flora bacteriana que puedan tener, ¿no? En caso de muestras de suelo, se puede utilizar el rosa bengala también, muy utilizado en la parte de suelo, pero también se puede utilizar el PDA o el agar saburo, ¿no?
A veces estos de acá se suplementan. Cuando recién nosotros queremos hacer un aislamiento de un suelo, entonces se recomienda agregarle antibióticos, pero si ya ustedes tienen, en este caso, por decir, un hongo aislado, entonces ya no es necesario utilizar en este caso la parte bacteriana porque ustedes ya tienen la colonia purificada, ¿no? Inclusive en el comercio ya lo venden en este caso. En cambio, en estos de acá sí ya viene en este caso incorporado, en este caso no, ¿no? Pero que es importante que a veces tengan en cuenta qué es lo que vamos a agregar, ¿no? Por decir, si nosotros queremos agregar, por eso siempre decía, en lugar solo agregar también o cloranfinicol para inhibir la flora bacteriana. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el suelo y en el suelo generalmente no solamente van a haber hongos, sino también va a haber bacterias. Entonces, se le agrega en este caso el, el, eh, el antibiótico para inhibir, ¿no? En el PDA también se le agrega el antibiótico, ¿no? O a veces también se recomienda en este caso acidificar el tipo de medio. ¿Por qué? Porque las bacterias generalmente no crecen en pH ácido, ¿no? Una vez que ustedes han colocado, y el tipo de siembra en este caso puede ser por incorporación o puede ser por superficie, dependiendo qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, por incorporación, ¿qué consiste? Por si tienen esta dilución de sal a 1 y queremos hacer por incorporación, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Agregar 1 mililitro primero a la placa que está vacía y luego le van a agregar, en este caso, el medio de cultivo. Luego homogenizan y dejan que solidifique. Si es por superficie, ¿qué es lo que van a hacer? De esta dilución, vamos a suponer, si es superficie, le van a agregar 0,1 mililitro, aquí el medio ya está vertido, ¿no? Es decir, que ya está solidificado, y ustedes van a agregar 0,1 mililitro. Y con la espátula de Gascli, lo que ustedes van a hacer en este caso es homogenizar, ¿no? Ustedes ya conocen la espátula de Gascli, creo que hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Y luego, ustedes cuando se hacen las diluciones, ¿dónde creen que va a crecer los hongos muy separadamente? Realmente en las últimas diluciones, ¿no? Entonces ahí tenemos en este caso lo que nosotros podemos ver, generalmente el agar PDA, ¿no? Como ven, miren las características que pueden tener, los colores que pueden tener en este caso los hongos. Este es un agar saburó, este es un agar rosa de bengala, este es agar diclorán rosa de bengala y este es agar extracto de levadura oxitetraciclina, ¿no? Entonces, miren ahí, y no solamente aquí, ustedes van a ver, bueno, aquí hay moho, pero aquí también ustedes pueden ver mohos y en este caso algunas levaduras, ¿no? Entonces, eso nos permite nosotros determinar generalmente qué tipo de hongo generalmente puedan crecer. Y si ustedes observan, estas son las características. Este hongo es diferente a este hongo es diferente a este. Entonces, acá hay como un, dos, tres, como 4 tipos de hongos, ¿no? Aquí generalmente es un hongo solo, ¿no? Entonces, eso nos permite entonces aislar y poder reconocer qué tipo de hongos podemos tener, ¿no? Estas son levaduras para que ustedes puedan diferenciar. Aquí hay unas levaduritas, pero aquí miren las levaduras, les decía, que se parecen mucho en este caso a las bacterias, ¿no? Las características bacterianas, que son medias mucosas, son cremosas, son blanquecinas, a veces son rosadas porque también tienen pigmento generalmente las levaduras, ¿no? En caso de muestras clínicas, generalmente, aquí solamente, como era una primera clase, vamos a ver, porque después vamos a ver cómo se aísla cada uno, ¿no? En muestras clínicas, nosotros vamos a determinar en este caso que tenemos diferentes medios de cultivo. Hay agar BDE, que significa para dermatofitos, agar micocel, agar micobiotic, ¿no? Y inclusive están saliendo muchos tipos de medios más en la parte industrial, ¿no? En caso de muestras clínicas, vamos a suponer si es un dermatofito. El dermatofito nosotros podemos determinar que puede ser, ¿dónde lo podemos encontrar? En una uña, lo podemos encontrar en un pelo, podemos encontrar en la piel, ¿no? En caso ejemplo, vamos a hacer en caso de uña, que nosotros vamos a tener aquí, vamos a utilizar cierto tipo de alicates, tijeritas, ¿no? Que son especiales generalmente para obtener el tipo de muestra, ¿no? Entonces, previamente en las muestras clínicas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hacer una desinfección del sitio donde nosotros vamos a tomar en este caso la muestra, porque aquí también la uña no quiere decir que solamente, si bien es cierto, vamos a ver la uña ungueadaca, también podemos tener la parte bacteriana, ¿no? Entonces, se elimina generalmente con alcohol de 70, se limpia completamente la superficie. Ahora, también es muy recomendable que cuando nosotros hagamos muestras clínicas, por decir, si el paciente está tomando generalmente un antimicótico, tiene que suspenderlo, porque si no, nosotros no vamos a poder recuperar el hongo, ¿no? Entonces, o si no, de repente se está utilizando ungüentos, lociones, cremas generalmente en la uña, entonces tiene que retirarse aproximadamente una semana para que nosotros podamos tomar la muestra, ¿no? Entonces, ustedes toman la muestra, a veces hay bisturí de punta roma que va a sacar las escamitas, o si no, con las tijeras van a poder cortar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es colocar en los medios de cultivo para poder trabajar.
No sé si acá me olvidé que decirle que acá la incubación de temperatura es de 3 a 5 días. Esto es a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, 3 a 5 días, ¿por qué? Porque estos hongos generalmente no son como las bacterias que van a crecer a las 24 o 48 horas, sino dura, inclusive puede durar 5 días, ¿no? En caso de los dermatofitos o hongos generalmente que causan micosis, en este caso en el humano, en los animales, el tiempo generalmente no es 3 a 5 días, sino el tiempo va a ser mucho mayor, inclusive aproximadamente 3 semanas. ¿Por qué? Porque son de crecimiento lento, ¿no? Entonces ahí pueden por decir, el BDA para dermatofitos, el agar micobiotic, agar micocel. Una de las características que también tienen que tener en cuenta en muestras clínicas, en este caso, es que los hongos generalmente son hialinos, es decir, que no son de Matías. Los hongos de Matías son de color oscuro. Entonces, los dermatofitos, un ejemplo de los dermatofitos, vamos a ver que son generalmente blancos, medios cremas, beige, pero nunca ustedes van a ver de color negro, de color verde, ¿no? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay contaminación, ¿no? Y los hongos generalmente van a durar mucho más tiempo, es decir, que no lo van a ver en 5 días, sino después de 3 semanas de crecimiento. En caso que ustedes quieran hacer una exposición ambiental, generalmente, pues, podemos determinar, por decir, quiero saber qué cantidad de hongos podemos tener en una biblioteca, ¿no? Como su compañero quería saber, ¿no? La cantidad, creo, de hongos que tienen los laboratorios donde hacen, en este caso, el Ministerio Público, ¿no? Entonces, es importante en este caso saber qué técnica vamos a trabajar. En el caso de nosotros, lo que vamos a hacer es la técnica de sedimentación, ¿no? Es una técnica que nosotros vamos a exponer la placa y entonces por sedimentación que nosotros vamos a dejar por un tiempo, va a caer en este caso los organismos, ¿no? Ahorita no estoy hablando cómo se puede reportar o cómo se trabaja para reportar realmente un hongo ambiental, sino lo que esta práctica quiere es que nosotros, si nosotros abrimos una placa y lo dejamos un tiempo y después lo cerramos y lo dejamos, en este caso, de 2 a 3 días, vamos a ver que hay crecimiento de hongos, ¿no? Una cosa es hacer el reporte, ¿no? Cómo se reporta por minutos, por diámetro de placa es diferente, ¿no? Solamente aquí lo que nosotros queremos es que la técnica que se va a usar es por sedimentación, lo que quiere decir que me voy a la biblioteca, quiero ver mi laboratorio, en mi aula de clase, de repente a un parque, quiero ver cómo está la contaminación en cuanto a hongos, de repente me voy a un mercado, ¿no? Como su compañero decía, quiere ir al laboratorio del Ministerio Público, también puede ir al laboratorio del Ministerio Público para saber qué tipo de hongos podemos tener. En nuestra misma casa también podemos hacer un monitoreo para saber qué tipo de hongos frecuentemente podamos tener, ¿no? Ahí pueden usar un agar PDA, un agar rosa de Bengala, un tipo de agar saburo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes una vez que tengan este medio de cultivo que esté estéril, lo abren y generalmente dejan de 10 a 15 minutos. Entonces, en estos 10 a 15 minutos que van a caer las esporas, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes coloquen que alrededor generalmente tampoco no haya movimientos. Ustedes solamente lo dejan ahí y que no haya movimiento de aire, nada, como debe estar ahí, ¿no? Porque a veces están dando vuelta, y lo que están haciendo es generar ustedes mayor cantidad de polvo y eso puede caer. Entonces, solamente se deja para saber cómo está. Y se incuba a 22 grados Celsius por 3 a 5 días, ¿no? Entonces ahí ustedes van a encontrar también una gran variedad de hongos. Yo les estoy colocando un ejemplo, ¿no? Cómo se puede observar, ¿no? Se puede observar la cantidad, acá hay tipo de hongos, hay levaduras, ¿no? A veces hay ambientes donde solamente vamos a encontrar la mayor parte de levaduras o hay otros que solamente encontramos, en este caso, mohos, ¿no? Y eso va a depender también de la actividad de agua que tenga el ambiente, ¿no? Por eso a veces también es importante que cuando uno haga un estudio de la parte ambiental del sitio, es tomar, en este caso, la humedad relativa del ambiente, porque eso nos está condicionando, ¿no? Si la humedad posiblemente relativa del ambiente es muy húmedo, posiblemente también tengamos que crezcan, en este caso, aparte de hongos, crezcan levadura, pero si la humedad relativa a veces es un poco baja, solamente vamos a encontrar mohos, ¿no? Entonces es importante para poder trabajar en este caso, ¿no? En caso de plantas también hay todo un protocolo, en caso de suelos también, ¿no? Entonces aquí, generalmente cuando se trata de plantas, generalmente en plantas hay dos tipos de métodos para ver. Eso ya lo vamos a hacer cuando hagamos hongos que causan, en este caso, problemas. Este es, como les decía, solamente quiero demostrar si había hongos o no hongos en la planta. A veces ustedes pueden solamente encontrar esta hojita, pero aquí no ven signos, ¿no? Aquí ven síntomas, en cambio acá ven signos, ¿verdad?
Y pueden ser también de raicías, pueden ser de suelos en este caso, ¿no? Entonces uno va a tomar generalmente la parte que ven afectada y se lava y se corta en pequeños fragmentos. Acá ya vamos a determinar que a veces hay un lavado y hay una desinfección que se tiene por diferentes tiempos, ¿no? Para que nosotros colocamos, en este caso, un agar PDA, rosa de bengala, más saburo, ¿no? Esto, el PDA con el saburo tiene que tener también sus antibióticos para evitar, en este caso, que puedan crecer bacterias, ¿no? Entonces se desinfecta con hipoclorito, lavar y en este caso sembrar, ¿no? Entonces se siembra estos pedacitos, lo llevamos a incubar 22 por 3 a 5 días y vamos a ver que en estos pedacitos de ahí puede emerger un hongo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar si hay hongos o no. Entonces, una vez que ustedes han trabajado en los aislamientos, ¿qué es lo que deben hacer? Anotar las características macroscópicas, que es lo que ve de cada hongo, ¿no? Es decir, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Entonces, comienzan a describir las características macroscópicas de la colonia. Una vez que describan, generalmente, ¿qué tienen que hacerlo? Aislar. Lo pueden aislar generalmente en placa o lo pueden aislar en tubo. No se recomienda más en tubo porque la placa generalmente a veces surge mucho mayor contaminación. En caso de hongos que son que causan enfermedades humanas o animales, se recomienda generalmente en tubos, ¿no? Una vez que ustedes pongan y la cantidad de tiempo de incubación, porque aquí ya han sacado la colonia pura, entonces ustedes tienen que hacer la identificación microscópica, ¿no? A veces hacen a la vez inmediatamente, tanto la característica macroscópica, ponen también para hacer su identificación microscópica y luego lo tienen, en este caso, en placa o en tubo con la finalidad, en este caso, de hacer una identificación, ¿no? Antes esto lo hacíamos, ¿no? Cada uno trabajaba en su muestra que ha tenido y todos los hongos que han crecido, al final del ciclo me identificaban qué hongo habían trabajado, ¿no? Esto no lo podemos hacer, pero de todas maneras vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esto era lo que teníamos que, era la parte, en este caso, teórica que teníamos que trabajarlo, ¿no? Y venía, en este caso, la... Construye una vitrina. Buenas tardes, jóvenes, nos encontramos de nuevo aquí en el laboratorio. En esta Bueno, ocasión este voy a también para que realizarles ustedes un puedan ver, video miren los laboratorios que generalmente hoy día se explicando la utilizan. elaboración de Los un materiales generalmente son de planchas medio de de cultivo. acero. En este caso tenemos el agar método estándar. Va a ser un video creo que un poquito más largo que los anteriores, ya que involucra ciertos pasos para aquellos que no tengan el conocimiento. Por un lado es la preparación del agar como tal. Otro, cómo se esteriliza el material utilizando la autoclave. Y ya dentro del mismo asunto de esterilizar el material, vamos a ver un poquito cómo envolver las cajas Petri que se usan en microbiología y cómo envolver las pipetas que se utilizan también. En general, en cualquier tipo de método que requiera que la pipeta esté completamente estéril. Bueno, será un poquito largo, va a tener algunos cortes ya que tiene varias etapas esto. Y de las últimas va a ser el uso del autoclave y de una vez también vamos a realizar el llenado de unos tubos para que sepan cómo se hace el pico de flauta en el caso de las pruebas bioquímicas, que así lo requieren en tubos de 13%. Entonces, vamos a empezar. Bueno, jóvenes, por un lado tenemos aquí el agar método estándar, que es un agar nutritivo muy general. Aquí espero que se alcance a ver. Aquí están los componentes, que son agar, dextrosa, extracto de levadura y peptona de caseína. Realmente es un agar nutritivo muy básico. En él crecen los mesofílicos aerobios de una manera muy excelente. La preparación va a ser siempre en base a lo que nos diga el proveedor, en este caso las mismas instrucciones que vienen aquí, que nos dice rehidratar 23.5 gramos del medio en un litro de agua deshidratada. Entonces, como estamos hablando de un litro, nosotros no vamos a preparar el litro completo. Por acá tenía los cálculos. Cuando ustedes vayan a hacer menos, no es nada más que hacer una regla de 3 simples. No sé si aquí se vea. Si 23.5 gramos es para preparar 1000 mililitros, ¿cuántos serán para preparar 100? Entonces multiplicamos 100 por 23.5 entre 1000, que nos da a 2.35 gramos. Entonces esos 2.35 gramos es lo que nosotros tenemos que pesar en esta, que es una balanza analítica. Como pueden ver, está completamente en ceros. Lo vamos a pesar en este vaso de precipitados. Para los que nunca han usado una balanza analítica, simplemente ponemos el vaso, cerramos esta puertita. Como pueden ver, ahí nos dice que son 70.700 y cacho. Ahí más o menos va variando los últimos decimales. Y para llevarla en ceros hacemos algo que se le llama tarar, que es picarle este botoncito que dice tare. Y la misma balanza nos calcula ya un peso de 0 con ese vaso de precipitados, que es lo que va a contener los 2.35 gramos de este agar. Entonces,
Para esto sí requiero las dos manos. Regreso con ustedes ahorita que ya tenga pesado la cantidad exacta. Muy bien, aquí tenemos pasadito por casi nada, 2.3514. Ya ese es margen de error con que les den las primeras dos cifras. El 2.35, ya estas dos son independientes mientras no se pase. Entonces aquí lo tenemos. Ya podemos abrir de nuevo la puerta, cerrar y procederíamos a apagarla. Ahora lo que sigue es rehidratar esto, y para eso utilizaremos un poco la parrilla de calentamiento y agitación. Se me olvidaba mencionarles, hay que elaborar también un pequeño tapón para el matraz. En este caso se hace un tanto improvisado con algodón por dentro, gasa y cinta para mantenerlo en su lugar. Y vamos a hacer el gorrito papal, como decía una maestra que me dio clases. Es básicamente como hacer un barquito. Empezamos con una hoja rectangular, la doblamos a la mitad, la volvemos a doblar a la mitad para hacer estas marcas, doblamos hacia el centro y estas partes de abajo las movemos hacia arriba por ambos lados. Ya sería como la mitad de un barquito. Yo personalmente lo que hago es estas esquinas las doblo hacia adentro, subo de nuevo, estas esquinas las doblo hacia abajo y una vez colocamos el tapón de algodón con gasa, colocamos el gorrito y por la parte de atrás, como pueden ver, aseguramos bien y de nuevo ponemos cinta testigo y ahí lo tenemos. Ahora sí, procedemos un poco a la agitación para terminar de disolver bien. Podemos agregar un poco de calentamiento, como pueden ver. Esto es meramente con la finalidad de que se termine de disolver bien el medio. No garantiza ninguna esterilidad el calentarlo así, para eso es la autoclave. Mientras se termina de disolver bien, vamos a pasar a otras cosas, a la envoltura del material. Como podemos ver aquí tenemos una caja Petri. En el caso de estas tenemos que cortar papel de estraza. La medida realmente puede variar un poco, le pueden realizar algunos dobleces como aquí es el caso que yo le hice. Y básicamente es como envolver un poco las tortillas. Vamos a tratar que quede bien cubierto de un lado, del otro lado. Le podemos dar vuelta, trabajar estos dobleces. Y en esta parte es importante que aseguremos bien con cinta testigo. Esta cinta testigo, no sé si se alcanza a apreciar bien unas líneas en diagonal que tiene ahí. Esta es la que nos va a decir realmente si se llevó a cabo bien la esterilización o no, ya que estas líneas en diagonal que se ven, no sé, como medio blanquecinas, un poco grisáceas, se van a tornar de un color negro y es lo que nos va a indicar que se llevó a cabo una buena esterilización del material. Bueno, esta puede resultar un poco más complicada, que es la envoltura de las pipetas que queremos esterilizar. Para esto tenemos que recortar tiras largas del papel de estraza y lo que vamos a hacer es ir envolviendo alrededor. Personalmente yo les pongo un poco de cinta de donde las aseguro para lograr mantenerlas en su lugar. Luego es difícil mantener el papel en su lugar. Y básicamente lo que vamos a estar haciendo es irlo girando y girando y girando y dándole vueltas a todo lo largo de la pipeta. En dado caso de que no llegáramos a completar, algo que podríamos hacer es tratar otra vez desde el principio para que nos alcance, o personalmente, que no me gusta batallar mucho al respecto, complemento con otras tiras. En algunas ocasiones puede que no lleguemos a tener tiras tan largas del papel, por eso resulta útil en este caso. Y al final lo que nos sobra lo doblamos por ambos extremos, y una vez que lo tenemos así, vamos a tomar un poco más de la cinta testigo, aseguramos bien los extremos y esto también nos va a dar la indicación de que se llevó bien a cabo la esterilización del material. Ya una vez que tenemos envuelto el material y tenemos bien disuelto el medio de cultivo en el matraz, lo que sigue es la esterilización como tal en la autoclave. Lo que vamos a hacer es
básicamente llenarla con agua destilada. No sé si alcanzan a ver bien, es hasta un poco antes de la rejilla que se ve hasta el fondo. No tiene que sobrepasar eso porque adentro va esta canastilla es donde nosotros vamos a colocar el material, y como pueden ver, el vapor que se va a generar va a empezar a subir por esos agujeros. Vamos a colocar el material adentro, la vamos a asegurar bien con estas llaves, y este es nuestro medidor de temperatura, perdón, nuestro medidor de presión, y necesitamos que llegue por 20 minutos alrededor de aquí, entre 14 y 15. Entonces, perdón si lo alcanzan a ver, aquí más o menos es donde tiene que llegar. Tenemos una válvula de liberación de presión y otra que también vamos a estar nosotros regulando. Siempre que lo utilicen, tanto para, bueno, sobre todo para descargar, para sacar el material, usen siempre guantes protectores contra el calor, guantes de asbesto si se puede, para que no se queme, porque realmente es alta la temperatura, 120 grados centígrados es lo que llega aproximadamente, y 15 libras de presión. Entonces voy a proceder a encenderla, y una vez que ya esté más o menos a la temperatura indicada y a la presión indicada, voy a volver a grabar para que lleguen a ver la aguja. Una vez cargada, lo que vamos a hacer es encenderla. Aquí tenemos una perilla que va midiendo mínimo, mediano y luego máximo. En este caso vamos a dejarla en mediano por precaución, ya que es la primera vez que personalmente uso esta autoclave. Entonces ahorita regreso con ustedes ya que esté. Chicos, como pueden ver, ya está prácticamente en 15 libras la autoclave. Entonces es momento de ir regulando aquí la presión y la temperatura. Tenemos que mantenerla aquí por 20 minutos. Solamente quería mostrarles, ya llegamos prácticamente ahí. Entonces una vez que transcurre el tiempo, regreso con ustedes, chicos. Transcurrido el tiempo, lo que vamos a hacer es empezar a liberar la presión mediante esta válvula. No sé si se alcanza a ver cómo va saliendo el vapor. Nadie nunca esté de ese lado mientras está liberando el vapor de la autoclave, por favor. Está extremadamente caliente. Entonces, todo siempre en esta área donde estoy yo, siempre hacia el frente de la autoclave, ya que esta válvula la salida la tiene hacia allá. Ay, tan tarde. ¿Y tú qué haces? ¿Ya te vas a la presión? Como pueden ver, ya está, se empañó un poco. Aquí se entrega. Como pueden ver, ya se levantó la presión. Acabo de abrir las válvulas. Siempre tengan cuidado cuando la abran, está muy caliente y sigue emanando vapor de ahí. Nunca la abran directamente hacia el rostro, pónganse por un lado, jalen, y como pueden ver, a ver si nos empaña, ahí está el material. Lo que vamos a hacer es sacarlo con cuidado. Siempre saquen primero el contenedor. En este caso vamos a ponerlo aquí en el piso, y como podemos ver ya están visibles esas líneas en diagonal, lo que nos indica que se llevó a cabo una buena esterilización del material. Siempre con cuidado, sacar todo el material. Aquí podemos ver, se ve completamente líquido y cristalino. Ahí se alcanzan a apreciar ahora sí las franjas. Y por último, aquí tenemos la caja. Okay. El mismo procedimiento se hace en dos ocasiones. Una, vamos a dejarla así abierta para que se salga todo el calor. Una, cuando vamos a esterilizar material que va a ser utilizado, y otra, cuando vamos a esterilizar material ya con cepas, ya que se ha trabajado con él. Lo tenemos que poner de vuelta aquí en la autoclave, siempre y cuando sean cajas de vidrio, ya que si son cajas de plástico, lo correcto es desecharlas en la bolsa roja, ya que RPBI se deshaga de ellas. Pero en el caso de cuando son cajas de vidrio como esta, una vez que inoculamos la bacteria, que hacemos con ella lo que tenemos que hacer, y después ya la desechamos, tenemos que de nuevo poner el material, asegurarlo para ponerlo aquí adentro, llevar a cabo el mismo procedimiento para asegurarnos de que las bacterias que estén inoculadas dentro del agar se mueran, que quede completamente estéril, y el líquido que va a quedar, que va a ser algo más o menos así como este agar, se desecha en los contenedores para líquidos. En el caso de esto ya... Chicos, recuerden que siempre que vayamos a trabajar con microbiología tenemos que usar el mechero Fisher para crear un campo estéril alrededor de 30 centímetros a la redonda. Entonces en este caso lo que hicimos fue transferir un poco de este medio método estándar a este tubo, y básicamente para hacer el pico de flote lo que tenemos que hacer es inclinarlo ya dentro de un tubo para que tome esta forma. Una de las maneras más fáciles que tenemos para hacerlo es simplemente colocar el tubo en esta posición, en la cual va a ir tomando esta forma, y en un momento más, ya que se solidifique, se los voy a mostrar. En el caso, por ejemplo, de
las cajas de medio de cultivo, idealmente la mejor manera de hacerlo es utilizando la pipeta. Lamentablemente en estos momentos no me proporcionaron la perilla necesaria para utilizar la pipeta que acabamos de esterilizar, pero otra manera en la que se puede hacer ya cuando uno tiene relativa experiencia es tomar la caja que ya tenemos estéril. Como pueden ver, tiene un poco de humedad por dentro todavía, pero no le afecta absolutamente nada, y simplemente vaciarlo. Recuerden, siempre cerca del mechero. Hay a quienes se les ha instruido también por ahí en el Cebetis o en algún mechero técnico que a veces es necesario quemar el pico del matraz. Pero bueno, mientras estemos en esta zona estéril no hay ningún problema. Simplemente abrimos la caja. Esto de abrirla con una mano es mera práctica, no hay otra manera. Y procedemos a realizar el vaciado mientras todavía está el líquido del agar. Ahora sí que esto es a ojo de buen cubero. Por lo regular a estos matraces de métodos, a estas cajas de medio le caben alrededor de 15 mililitros de agar, dependiendo de qué tan grueso lo querramos. Entonces en este caso son aproximadamente unos 10, 12 creo yo. Vamos a dejar que se solidifique, lo mismo que el pico de flauta, y en el caso de lo podemos poner en algunas otras cajas, o igual tampoco no llega a ser muy recomendable, pero lo que se pudiera hacer es, una vez estéril, no abrirlo, esperar a que se solidifique y tenerlo resguardado en el refrigerador para poder utilizarlo en otra ocasión, siempre y cuando sea dentro de la misma semana que se hizo. Ya pasado ese tiempo, cae en el peligro de llegar a contaminarse, entonces no se lo recomiendo mucho. De preferencia usen lagares recién hechos, pero bueno, regreso con ustedes ahorita que ya esté sólido el agar tanto del tubo como el de la caja. Bueno chicos, ya pasaron algunos minutos, dejamos simplemente que se enfriara con la flama apagada. Como ven, volvemos a encenderla. Aquí tenemos ya los tubos con pico de flauta. Como pueden ver, el agar se mantiene estando los tubos verticales. Espero que se alcance a apreciar bien. Como pueden ver, tiene ese pequeño como declive o rampita. Si no, lo conservo un poco aquí abajo. Y en el caso de la caja Petri, la podemos voltear con toda tranquilidad y podemos ver que el agar se mantiene en el fondo. Espero que lo alcancen a ver como algo amarillito aquí en el fondo. Entonces ya este agar está listo para inocular cualquier bacteria que queramos. Recuerden, siempre se pueden abrir las cajas cerca del mechero.